Bien, les recordamos nuestro mail en lamira@btv.com.uy. Buenas noches, Marcela. Muy buenas noches. Hoy traemos un tema que ya lo adelantaste. Una profesión en decadencia, decía yo, la de maestro. Sí, estará en decadencia la profesión de maestros, que primaria tiene 300 maestros menos que en 2010. Y sobre esta profesión hay varios preconceptos, que los maestros tienen 3 meses de vacaciones, que viven de paro, que solamente trabajan 4 horas o pocas horas al día. Entonces, para conocer un poco sobre esta realidad, es que elegimos a una de las 5.000 maestras y maestros que hay en Montevideo. Elegimos a Carolina, que es una maestra muy particular. Podríamos decir que es una maestra ómnibus. Y no porque dé clases arriba de una unidad, sino porque de mañana tiene clases en una escuela de contexto crítico en el barrio Maroñas y de tarde en un colegio privado. Y el trance entre una realidad y la otra la hace en el trayecto que recorre de un colegio al otro, de una escuela a la otra, en el ómnibus. Y eso le implica también cambiar, entre otras cosas, la forma de dar clases, la forma de abordar a los alumnos que tienen realidades tan distintas como los chicos que son alumnos de Carolina. El gobierno, perdóname que te corte, el gobierno, esto de los profesores o los docentes ómnibus, ha adoptado medidas y se encamina a tratar de solucionarlas con los docentes de secundaria, en principio, que dicen, argumentan que una de las razones de los bajos rendimientos y de la carencia en cuanto a su desempeño como docentes es precisamente esto de estar corriendo de un liceo en La Teja a uno en el hipódromo, ¿no? Y después regresar al hogar y, lejos de dejar la profesión en el aula, programar la clase del otro día. Entonces, en este día que pasamos con la maestra vemos la realidad de alguien que pone la vocación por delante, incluso de un sueldo, podríamos decir. Y por otro lado también fuimos a ver a todos los alumnos que apuestan por esta profesión que vos decías que está bastante devaluada y pasada de moda hasta para algunos, que es la de ser docente. Muy bien, vamos a verlo. En realidad no lo tengo muy claro hasta el día de hoy. Creo que me gustó siempre, desde chiquita me imaginaba estando con niños y dando una clase, y después más hacia la adolescencia lo dudé un poco por todo el tema económico, por trabajar de esto y como que lo había dejado un poco de lado. Carolina es una de las 5.000 maestras que trabajan en las 357 escuelas que hay en Montevideo. Cada año el sistema escolar genera unas 1.000 vacantes docentes, pero de magisterio solo egresan 600 maestros. Mi madre, por suerte, fue la que me dijo, mira, tenés que estudiar algo que realmente te guste, no para llenarle el ojo a los demás. Y bueno, y ahí dije, entonces sí, quiero ser maestra y ahí decidí empezar a estudiar magisterio. Cada vez son menos los que, como Carolina, abrazan el magisterio. El Ministerio de Educación y Cultura advirtió en su anuario de 2011 que el volumen de egresados de magisterio no deja de disminuir desde 2005. El aumento de docentes jubilados, la deserción por un mejor salario y la disminución de egresados son algunas de las causas que explican el déficit de maestros. ¿Tu profesión era como la imaginabas? Uno cuando entra a magisterio lo que se imagina es nada más eso, estar con chiquilines y enseñarles. Después cuando empezás a estudiar te das cuenta que vienen una cantidad de cosas sumadas a eso y se hace un poco cuesta arriba. Después cuando te recibís, llegás a una escuela y te das cuenta que también hay mucha cosa de la que aprendiste que no te sirve de mucho y que más aprendes con la práctica y con el día a día es lo que te va haciendo para ser una buena maestra. Los primeros meses fue muy difícil porque escuchaba muchas cosas, muchas historias de vida, veía niños en determinadas situaciones que no eran las que yo quería y me iba como un poco como sintiendo esa impotencia y sintiéndome mal y llegaba a mi casa y me replanteaba si realmente quería estar acá. Y bueno, y después como que vas superando un poco eso con la experiencia, con ver que realmente las 4 horas que los niños están acá ayudasen muchísimo y se van contentos y los ves felices y eso es lo que te hace volver al otro día.
Creo que la falta de estudiantes de magisterio no es solamente un tema de prestigio, también hay un tema de competencia de ofertas de educación postsecundaria, hay un tema salarial, claramente una percepción de una fuerte caída salarial, y a mí me parece de que también hay una imagen de que es una carrera que requiere mucho esfuerzo personal. La caída del prestigio en la docencia a la que se refiere Florit es mucho más grave en secundaria que en primaria. Las causas son varias y complejas y se podría decir que mundiales. Incluso los países desarrollados tienen dificultades a la hora de enseñarle a los adolescentes. En Uruguay la caída en el prestigio de los docentes se ha visto fogoneada por los malos resultados en todos los ítems. Y también por algunas actitudes de los gremios docentes que son muchísimo más combativos en secundaria que en primaria. Docentes en lucha. Así es imposible aprender. Clases con 40 estudiantes. Falta de funcionarios, grupos sin profesores y profesores sin horarios. Locales en peligro de derrumbe o con fallas eléctricas. Baños clausurados. Techos que se llueven. Locales con ratas, palomas y abejas. Exigimos soluciones ya. Cuando se toman ese tipo de medidas que no han tenido mucho efecto porque siguen teniendo los mismos problemas, ¿se piensa en los estudiantes que, por ejemplo, no han podido tomar las clases con normalidad esta semana? Pero lógicamente que se piensa en los estudiantes. Me causa extrañeza que un periodista que haya cubierto durante mucho tiempo esta situación no se dé cuenta que lo que estamos haciendo es defendiendo la educación y una educación que sea digna para los estudiantes, porque no pueden entrar a un salón que se les está cayendo el techo. Cuando se llueve en algunos liceos. Cuando paran todos los liceos, se quedan todos sin clases. Estamos parando por una educación que sea igual para todos y que todos, en todos los liceos de Montevideo y del país, tengan las mismas condiciones de estudio. Uno cuando da la clase siente gran placer y ese es uno de los motivos de elegir esta profesión. Porque me parece que es una forma de ayudar a cambiar la sociedad, es algo que se siente, porque no es fácil ser docente acá. Quiero ser docente porque no solamente para dar, los 40 minutos de una clase, sino también como para aportar algo para el futuro de la sociedad. Porque me parece que la educación es el futuro de la sociedad. Me parece que tengo afinidad y buena relación con los adolescentes. Eso me parece que es lo primero que me llegó. Y segundo también, con lo convulsionada que está la educación, me parece que me llama más a agarrar para ese lado. La pregunta es, ¿por qué querés ser docente? Carolina, terminó tu primer trabajo. La primera jornada, vamos a decir. Y bueno, ahora camino al colegio. Bien, son las 12. ¿A qué hora entras al colegio? A la 1. A la 1 ya tenemos que estar con los niños dando clase, ¿no? 1:05 más o menos los retiro de comedor, porque tengo un grupo bilingüe que van desde la mañana. Entonces de mañana tuvieron inglés y de tarde tienen español conmigo. Así que ahora corriendo, tomando el ómnibus para poder llegar al otro trabajo. Exacto. Con suerte, si llegamos unos minutos antes, comiendo, almorzando y después dando clase. ¿Qué se está haciendo para revertir este tema de la falta de maestros? Bueno, hay 3 o 4 medidas desde el punto de vista del Consejo. Eso nos ha permitido llegar al número de vacantes habituales, es decir, estrictamente nos faltan los suplentes de las vacantes que se producen durante la semana, es decir, no tenemos asegurado una provisión inmediata, que es lo que quisiéramos, y a veces pasa una semana y el maestro todavía nadie eligió ese cargo.
Tenemos un sistema de doble turno, es decir, se autoriza un maestro que trabaja en la mañana poder elegir una suplencia en la tarde. Tenemos una autorización para que maestros de otros departamentos se puedan trasladar hasta un límite de 150 kilómetros y excepcionalmente de una distancia mayor. Habilitamos, como siempre, el reintegro de los jubilados, con la diferencia que hace 10 o 15 años atrás quedaban al fondo de la lista y nunca elegían. Y estamos totalmente de acuerdo con una campaña que va a iniciar el Ministerio de Educación y Cultura y Formación en Educación, de un sistema muy atractivo e intenso de becas para que los mejores estudiantes de la educación media se planteen como una posibilidad subsidiada estudiar para maestros. Lo mejor de mi profesión es estar dentro del salón de clases, sin duda, y cuando ves los resultados en cuanto al aprendizaje que hacen los chiquilines, que ves que tu enseñanza dio sus frutos, de mayor o menor medida, no importa, pero ves que hay un cambio cuando ellos se van, creo que esa es la satisfacción más grande.